Necesitaba asegurarse de que nadie la siguiera. Cruzó el vestíbulo sin mirar a los lados, arrastrando una maleta rígida que parecía nueva. El abrigo largo cubría casi todo su cuerpo. La recepcionista apenas levantó la vista cuando ella firmó el registro. Solo notó un detalle menor. Las manos de la mujer temblaban. No era frío. Era otra cosa. La habitación asignada fue la 2805. Planta 20. Una de esas plantas reservadas para quienes pagan extra por silencio y anonimato. La mujer no pidió nada especial. No preguntó por el desayuno. No solicitó servicio de habitación. Solo tomó la tarjeta magnética y desapareció en el ascensor dorado. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Ahora bien, lo que hace este caso particularmente perturbador no es la muerte en sí. Es todo lo demás. El personal del hotel notó algo extraño desde el principio. No era hostilidad. No era nerviosismo evidente. Era una sensación difícil de describir, como si la mujer no hubiera llegado para hospedarse, sino para terminar algo. Como si ya hubiera tomado una decisión antes de cruzar la puerta del vestíbulo. 3 días después, cuando la camarera finalmente entró a la habitación, encontró un cuerpo sentado al borde de la cama. Pero no encontró un rostro. No había ojos. No había boca. No había nariz. Solo una superficie lisa, pálida, sin marcas. Como si alguien hubiera borrado su identidad desde dentro. La policía llegó en menos de 20 minutos. Acordonaron el piso entero. Revisaron cada centímetro de la habitación buscando evidencia de un crimen. No encontraron nada. No había heridas. No había señales de violencia. No había instrumentos quirúrgicos. No había químicos. No había absolutamente nada que explicara cómo un rostro humano podía simplemente desaparecer. El informe forense fue igualmente desconcertante. El médico a cargo escribió una frase que circularía durante meses entre periodistas e investigadores. La ausencia de rostro no tiene causa física identificable. Eso no es algo que un forense debería escribir. Pero tampoco es algo que un forense debería encontrar. Entonces empezaron a revisar los registros del hotel. La maleta contenía ropa sin etiquetas. Todas las prendas eran nuevas, sin marcas de uso. No había documentos, no había teléfono, no había objetos personales. Ni siquiera había huellas dactilares en los objetos. Era como si la mujer hubiera eliminado toda evidencia de sí misma antes de morir. O como si nunca hubiera tenido identidad para empezar. Las cámaras de seguridad mostraban algo igualmente extraño. La mujer aparecía entrando al hotel, sola, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Pero en ningún momento se capturaba su rostro con claridad. Cada vez que levantaba la vista, la iluminación parecía fallar. No era un error técnico, no era pixelación. Era como si algo desplazara la luz alrededor de ella. Los investigadores revisaron el video cuadro por cuadro. En uno de ellos, casi al final de la secuencia, la mujer levanta la cabeza. La imagen se distorsiona, y por una fracción de segundo se distingue una superficie lisa donde deberían haber rasgos faciales. Algunos técnicos insistieron en que era un error de compresión. Otros no estaban tan seguros. El sistema de reservas reveló otro detalle inquietante. La habitación 2805 se había reservado desde un servidor extranjero.
sin datos reales, sin pago previo, sin cuentas asociadas. El correo electrónico utilizado se había creado minutos antes de la reserva y eliminado minutos después. La mujer había llegado a ese hotel sin dejar rastro y había muerto de la misma manera. Pero hay más. El ascensor registró un peso adicional la noche del check-in. Según los sensores, había 2 personas dentro. Las cámaras solo mostraban una. El ascensor subió lentamente, como si resistiera la idea de llevarla a la planta 20. Una camarera declaró haber escuchado algo la noche anterior al hallazgo. No era llanto. Tampoco era una voz. Era un roce suave, como si alguien se estuviera alisando la piel del rostro. Ese detalle nunca fue incluido en el informe oficial. Dijeron que era irrelevante, o tal vez era demasiado perturbador para documentar. Ahora, las teorías. La policía consideró la posibilidad de un crimen. Pero no había heridas, no había ADN ajeno, no había señales de entrada forzada. Nadie había entrado a esa habitación excepto la propia huésped. También se consideró la mutilación voluntaria. Pero ningún ser humano podría sobrevivir al proceso necesario para eliminar un rostro completo, sin ayuda externa. Y no había instrumentos. Otros sugirieron un trastorno psiquiátrico extremo. Pero no había señales de autolesión en ninguna otra parte del cuerpo. Y entonces surgió una hipótesis más oscura. Los empleados del hotel hablaban de un espejo antiguo que colgaba en la pared de la habitación 2805. Era un objeto que el hotel había adquirido años atrás y nunca había reemplazado. Según la leyenda interna, ese espejo había pertenecido a una familia que creía que los reflejos podían capturar fragmentos del alma. Algunos huéspedes habían pedido cambiarse de habitación después de verlo. Otros juraban que reflejaba la luz de manera extraña, que uno podía sentirse observado por su propio reflejo. Ese espejo fue retirado sin explicación un día después del hallazgo. Nadie lo volvió a ver. La habitación 2805 permaneció clausurada durante meses. El personal que entraba a revisar reportaba siempre lo mismo. Un leve descenso de temperatura, como si todavía hubiera alguien sentado al borde de la cama. Nunca cambiaron las cortinas. Nunca cambiaron el colchón. Era como si la habitación se resistiera a la intervención humana. El caso fue archivado como muerte sin causa determinada. Pero los empleados del hotel siguen reportando actividad extraña. La cerradura electrónica falla constantemente. El sistema muestra la puerta abriéndose desde dentro cuando no hay nadie registrado. Algunos dicen que cuando pasan frente a ella, sienten un silencio espeso, húmedo, como si alguien hubiera llorado ahí durante horas. Huéspedes que no saben nada del caso llaman a recepción para reportar pasos detrás de esa puerta. Pasos que se detienen de golpe. Pero el detalle más perturbador llegó semanas después, cuando los técnicos desmontaron la cama donde apareció el cuerpo. Encontraron una frase escrita en la parte inferior del somier. Estaba trazada con algo que nunca pudieron identificar. Era corta: no me busquen. Yo elegí desaparecer. Eso cambiaba todo. Si la frase era auténtica, significaba que la mujer había planeado esto, que había llegado al hotel con la intención de borrar toda evidencia de su existencia. Documentos, huellas, fotografías, recuerdos y finalmente su rostro. Pero eso no explicaba cómo.
No explicaba el mecanismo físico. No explicaba la ausencia de herramientas. No explicaba por qué las cámaras nunca capturaron su rostro con claridad, ni por qué el ascensor registró peso adicional, ni por qué el espejo fue retirado sin documentación. Algunos creen que la mujer no llegó huyendo de alguien, llegó huyendo de sí misma, que había pasado años eliminando su identidad de todas las formas posibles, y que la pérdida final fue simplemente el resultado inevitable de ese proceso. Otros creen que la habitación 2805 guarda algo que nunca debió ser despertado. Hoy, esa habitación sigue cerrada. La cerradura ha sido reemplazada varias veces. Siempre falla, y en ocasiones los empleados juran ver una sombra sentada en la cama a través de la mirilla. Una sombra que gira lentamente hacia la puerta. No tiene rostro. Quizá nunca lo tuvo. O quizá el hotel se lo quedó.